Buenos días a todos. No puede resultar mayor honor para el comercio organizar este encuentro hoy con ustedes bajo el título general Conversaciones en Gijón, conmemorando la visita del buque escuela de la querida Armada, el Juan Sebastián Elcano. La última vez que recaló aquí nuestro galán de los mares fue hace 26 años, cuando hizo escala como ahora en el Musel el 25 de julio de 1999. Casi década y media después, el 8 de julio de 2013, los asturianos pudimos disfrutar de nuevo de su arribada en los muelles de Avilés. Pero la visita del bellísimo símbolo de la Marina española cobra esta vez un significado especial para la ciudad, pues lleva consigo un hecho histórico, la presencia de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, coincidiendo con su formación como Guardia Marina, la Guardia Marina Borbón Ortiz. Gijón, estos días, abraza a la Armada con la misma emoción con la que lo hizo hace un año con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Y manifiesta además, con el mayor de los orgullos, su afecto y admiración a la Casa Real en la persona de doña Leonor. El Comercio, como diario decano de la prensa en esta región, y que llevamos contando en nuestras páginas la historia de esta villa y del Principado desde 1878, celebramos, como no puede ser de otra manera, esta confluencia de hitos, dando testimonio de ellos, y con esta cita que mantenemos hoy, de la mano de la Real Academia de la Armada y del Ayuntamiento de Gijón. Y lo hacemos además en esta noble casa, la casa de Gaspar Melchor de Jovellanos, fuente de la Ilustración, un lugar donde circularon y circulan las ideas del libre pensamiento y la preocupación por la prosperidad, la justicia, la educación y la igualdad en este país. No en vano, viene al caso recordar que el propio Jovellanos promovió la creación del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, en el que llegó a impartir también las clases para instruir a los jóvenes en la actividad minera y naval, desde una perspectiva técnica, pero sobre todo humanística, como lo es también en el Juan Sebastián Elcano. Las tres personas que nos acompañan hoy conocen a la perfección los valores que se transmiten en el buque escuela. Para el periódico que represento, es una gratísima satisfacción tener con nosotros al almirante Antonio González Ayer Suevos, que fue comandante del barco y jefe del cuarto militar de la Casa del Rey. Es vicepresidente del Real Fórum de Alta Dirección, de la Fundación Carlos III, de la Real Fundación Hispania y de la Real Academia de la Mar. Un hombre que participó en la Fuerza Multinacional para el Golfo Pérsico y en otros servicios internacionales y recibió numerosas condecoraciones, entre ellas la encomienda del número de la Orden de Carlos III por Su Majestad el Rey. Muchas gracias, Antonio, por su participación. Adolfo Menéndez, la mayoría de ustedes ya le conocen sobradamente, gijonés de nacimiento, jurista de reconocidísimo prestigio, con una brillante carrera profesional como abogado del Estado, que fue subsecretario del Ministerio de Defensa primero y luego del Ministerio de Fomento. Adolfo Menéndez está en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica y de la Gran Cruz del Mérito Marítimo de la Liga Naval Española. Es secretario general de la Fundación Princesa de Asturias y presidente de la Asociación Atlántica Española. Y el almirante Juan Rodríguez Garat, del que hablará Adolfo más en su presentación, que después de estar al frente de numerosas unidades navales de España, de la Unión Europea y de la OTAN, fue comandante del Cuartel General Marítimo Español y almirante de la flota, director del Museo Naval y del Instituto de Historia y Cultura Naval, es uno de los más prestigiosos divulgadores de la Armada y gran analista de los conflictos bélicos y del orden internacional. Su último libro, Tambores de Guerra, está teniendo un destacable éxito editorial. Muchas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Estamos deseando escucharte. Cedo ahora la palabra a Jorge Palacios, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, y después intervendrá el almirante Antonio González Ayer como vicepresidente de la Real Academia de la Mar, para después pasar a la conferencia del señor Rodríguez. Muchas gracias. Almirante Rodríguez Garat, almirante González Ayer Suevos, almirante Vicente Rubio,
comandante naval de Gijón, comandante Pedro Ramos, director de Diario El Comercio, guardiamarinas, bienvenidos. Señoras y señores, amigos todos, muy buenos días. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de nuestra alcaldesa Carmen Morillón. Ahora mismo se encuentra en el buque escuela Elcano en una visita privada con la señora ministra y el comandante y no ha podido estar aquí como nosotros, como era su deseo. Si le diera tiempo, bajaría, por supuesto, a saludarles y me ha insistido mucho en que les dé las gracias por la organización de este evento y que les traslade a todos ustedes un fuerte abrazo. Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a nombre del Ayuntamiento de Gijón a la primera cita del ciclo Conversaciones en Gijón, una iniciativa en colaboración con el Diario El Comercio que tiene por objeto impulsar en nuestra ciudad un espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje en torno a temas de gran relevancia social, histórica y cultural. Este proyecto se estrena hoy de la mejor forma posible. Es por eso que me gustaría agradecer de manera muy especial la presencia del conferenciante que hoy nos acompaña, el almirante Juan Rodríguez Garat. También del encargado de preludiar esta ponencia, el almirante Antonio González Ayer Suevos, y de quien se encargará de su presentación, Adolfo Menéndez. Tres voces autorizadas para guiarnos en esta cita y cuya participación nos honra y nos enriquece. Al mismo tiempo, me resulta inevitable estar hoy aquí y no subrayar la enorme importancia que tiene para Gijón el recibir en estos días la visita de un emblema como el Juan Sebastián del Cano, y que ha venido acompañado de la espectacular fragata Blas de Lezo y la presencia de Su Alteza Real como guardia marina, que lo ha hecho aún más inolvidable y que lo ha convertido en un encuentro histórico para nuestra ciudad. El Cano, como bien saben ustedes, es mucho más que el buque escuela de la Armada Española. Es un símbolo, un embajador de nuestro país en los mares de todo el mundo. Su presencia en esta ciudad nos conecta de alguna manera con aquella hazaña histórica que hace más de 500 años cambió para siempre la historia de la navegación y el conocimiento global. Desde el primer momento que se nos comunicó, hace casi un año, que el Cano haría escala en Gijón, los asturianos en general y los gijoneses en particular, nos impregnamos con una sensación de privilegio, enorme ilusión y profundo agradecimiento. Es, insisto, un auténtico orgullo para Gijón poder acoger a esta embarcación y a todos sus tripulantes. Estos días Gijón agradece la visita como mejor lo sabe hacer, transmitiendo a la Armada nuestro respeto y nuestro cariño y con una afluencia masiva a las visitas a los buques. Me van a permitir que agradezca públicamente a todas las instituciones que han hecho posible que esta visita se haya hecho realidad. Al Ministerio de Defensa, en la figura de su ministra doña Margarita Robles, a la Armada y a su agema, don Antonio Piñeiro, a la Casa Real, al Alarfer, almirante Vicente Rubio, aquí presente, al comandante del Cano, don Luis Carreras y su equipo, Carlos y Nacho, por supuesto también al comandante de la fragata Blas de Lezo, Pedro Ramos, también presente. Por supuesto, no puedo olvidarme de la Comandancia Naval de Gijón y de su comandante Luis Vicente Márquez con todo su equipo. A la lealtad institucional que este ayuntamiento tiene con su comandancia se une una amistad forjada en el trabajo en equipo en la organización de esta visita y en el DIFAS 2024. Ahora, Luis Vicente, que se acerca a tu relevo, te manifestamos públicamente nuestro cariño y te recordamos que aquí siempre tendrás tu casa. Al tiempo también que aguardamos con ilusión la llegada del nuevo comandante Luis Rodríguez Garat, al que, por supuesto, recibiremos como se merece. Sin voluntad de alargarme más, les deseo que esta conferencia sirva para profundizar en esa gran epopeya que fue la primera circunnavegación de la Tierra y reflexionar así sobre el papel de España en las grandes gestas de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy, disfrutar del evento. Muchas gracias. Selectísimas y ilustrísimas señoras y señores, queridos compañeros de la Armada, queridos guardiamarinas, la envidia que nos da a los marinos veros ahí y pensamos cómo éramos nosotros hace ya bastantes años. Para mí es un honor hoy estar aquí, en este Museo Casa Natal de Jovellanos, que en cierta forma tiene mucho que ver con la Marina, puesto que Jovellanos tenía 3 hermanos oficiales de la Armada. Voy a tratar de exponerles y de contarles pues, cómo es y qué hacemos en la Real Academia de la Mar. España es una nación marítima, tanto por su situación geográfica como por su historia.
En la época de su esplendor, a partir del descubrimiento de América, las técnicas y las ciencias de la mar tuvieron un desarrollo paralelo a las necesidades planteadas por la navegación transoceánica entre sus dominios y fueron un modelo a seguir por otras potencias marítimas que aprendieron a navegar en libros españoles. Cuando concluyó el proceso de emancipación de los países hispanoamericanos y decayó mucho el interés por la mar y no hubo una capacidad para sustituir la ya vieja estructura de nuestras comunicaciones marítimas por otra basada en el comercio internacional. Decir que España nunca fue más grande que cuando miró hacia la mar no es solo una frase que demuestra un hecho evidente, sino que es una realidad incuestionable. España mantuvo abiertas sus líneas de comunicación marítimas durante siglos. No debemos olvidar que el que es hoy Océano Pacífico fue conocido como el mar español, el lago español. Y por lo tanto, siendo precisamente estas vías marítimas las venas por las que fluían los caudales que permitieron mantener un vasto imperio y que contribuyeron al desarrollo económico y social de los españoles, el sostenimiento de sus modos de producción y de su fuerza militar. Fue precisamente ese pensamiento marítimo el que dio lugar a una estrategia política y militar y a la adopción de medidas para la protección del tráfico marítimo, medidas que en épocas no muy lejanas adoptaron otras naciones para asegurar la subsistencia de su población. Como recordarán, en la Segunda Guerra Mundial, el sistema de convoyes entre los Estados Unidos y Europa fue una copia de aquellos convoyes que utilizaba España para evitar el ataque a sus buques de otras naciones y de los corsarios, sistema que, a pesar de que fueron muchas veces atacadas nuestras flotas, solo un 2% de las veces fueron apresados nuestros barcos, lo cual demuestra la eficacia de ese modelo. En tiempos recientes, en nuestra marina mercante se produjo una radical disminución de la flota. Del año 1975 a la actualidad ha caído más de un 55%. Y en trabajadores del sector pasamos de 47.000 en 1975 a 8.000 en la actualidad, quedando, por tanto, reducida a una mínima parte de lo que otrora fuera. Algo semejante ocurrió con la flota pesquera, que desde 1975, en que éramos prácticamente la segunda flota pesquera del mundo, se ha reducido en un 60%. La marina de guerra, aunque ha evolucionado de forma importante hasta situarse entre las mejores del mundo, aportando un fundamental valor añadido a la industria nacional, tiene un presupuesto que no se corresponde con sus inversiones, por lo que su operatividad no está a la altura de que debía de estar. Sin embargo, la marina deportiva ha experimentado una extraordinaria pujanza, dando lugar al florecimiento no solo de puertos deportivos, sino a que nuestros deportistas logren los más altos puestos en el palmarés mundial. No podemos tampoco excluir aspectos científicos en la mar, como fuente de riqueza a quienes a ello dedican sus mayores esfuerzos, ni a las dotaciones de los buques de investigación oceanográfica que tanto contribuyen para que los investigadores puedan llevar a cabo sus trabajos. Todos ellos contribuyen de forma significativa a engrandecer el prestigio de nuestra nación. Y, sin embargo, la sociedad española ha perdido interés por la mar. Yo creo que puede deberse a varias cosas. Tengan en cuenta que en el año 1492, cuando descubrimos América, Francia, Inglaterra y España tenían 10 millones de habitantes cada una. Bueno, pues en el año 1800, es decir, 3 siglos después, España seguía con solo 10 millones de habitantes, mientras que Francia e Inglaterra tenían ya 30 millones de habitantes. Es decir, nuestro pueblo, nuestra nación, se había desangrado mucho, pues estábamos luchando y trabajando en todos los frentes. Y además, luego viene el siglo XIX, principios del siglo XIX, con una política nefasta en cuanto a lo marítimo se refiere. Luego viene la invasión francesa y creo que todo esto produjo un rechazo de las familias de los españoles para iniciar nuevas aventuras. También quizás porque hoy, cuando vemos noticias de la mar, solo aparecen ante la opinión pública como ocasión de catástrofes o de situaciones de negación del uso de los mares como medio de transporte o de actividades económicas y, por tanto, se corre el riesgo de que parezca exclusivamente un medio hostil y peligroso. Pero yo creo que aún se puede invertir la tendencia mediante la difusión y de los conocimientos científicos y de la cultura marítima. No se puede amar ni estimar lo que no se conoce, mientras que el conocimiento profundo conduce siempre al amor y al entusiasmo.
Bien, el objeto de la Real Academia de la Mar es precisamente el de reunir un conjunto de personas de alta cualificación en los más diversos campos, unidas por su afición a la mar en todos sus diversos aspectos, bien por ser su medio de desarrollo profesional, bien porque dedican sus afanes a la investigación sobre todos los asuntos relacionados con ella y a alcanzar la difusión de los resultados para la adecuada información y servicio de la sociedad española. El conjunto de los asuntos que atañen a la mar es amplísimo y su interés grande y perentorio, citando por vía de ejemplo el transporte marítimo y su ordenación. Saben ustedes que el 86% de todas las mercancías que entran en España entran por la mar, entran por transporte marítimo. La ecología marina y su influencia sobre el medio ambiente, la investigación sobre los maremotos y huracanes, la pesca, la acuicultura, la farmacopea marítima, la explotación de las energías marinas, el salvamento marítimo, la construcción naval y la propulsión de los buques, la oceanografía, la meteorología, los sistemas de navegación, el turismo náutico, el derecho marítimo internacional, la historia marítima, la literatura, las artes plásticas, sobre temas navales, la protección del extensísimo patrimonio arqueológico sumergido, etcétera, etcétera. La Real Academia de la Mar también tiene como misión el desarrollo del pensamiento marítimo y naval para coadyuvar a la formación y a la consolidación de una conciencia y política marítima española, adaptándola a los cambios históricos, tecnológicos y económicos, liberándolas de las vaivenes coyunturales. Nuestra Real Academia es una institución que procura conocimientos de información sin hacer suya la defensa de cualquier interés, aunque sea legítimo, de personas o colectivos. Podrá así acoger a cuantos dotados del mérito suficiente, sin distinción de ninguna clase, la hagan luz que ilumine, faro que guíe y verdadera fuente del saber. La Real Academia de la Mar está constituida como asociación cultural no lucrativa, apolítica, privada, dotada de plena representación, personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento y defensa de sus fines al amparo de la Constitución española. El director de la Real Academia de la Mar, don Carlos Cremades Carceller, está dando un gran impulso a nuestra academia y nos ha contagiado a todos el entusiasmo necesario para que seamos capaces de transmitir a los españoles la importancia que la mar tiene para España. Y con este motivo, aprovechando la visita de nuestro buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, y que siempre ha habido asturianos insignes, tanto académicos de número como en la comisión ejecutiva de nuestra Real Academia, hemos querido que fuese Gijón el primer puerto español al que salimos, como un homenaje a nuestro querido compañero Romualdo Álvaro González Figaredo, fallecido en un accidente trágico no hace mucho tiempo. Como habrán podido observar, he repetido varias veces la palabra entusiasmo y lo he hecho conscientemente, pues como todos ustedes saben, la etimología nos revela los secretos más profundos de la palabra. Y la palabra entusiasmo tiene una muy bella significación etimológica, pues proviene de la palabra griega entusiasmos, que quiere decir invadido por Dios, lleno de Dios. Como queriendo decir que aquel que hace alguna cosa, por modesta, grande o pequeña que esta cosa sea, si la hace con esa especie de colaboración divina que es el entusiasmo, eso que hace tiene, por decirlo así, un alma. Y ese es el alma que necesita las cosas para que sean bien hechas, y ese es el alma que tratamos de poner nosotros en nuestro trabajo en la Real Academia de la Mar. Antes de finalizar, también quisiera comentarles mis raíces asturianas. Como habrán visto, mi apellido es González Ayer, el primer apellido. Ayer con doble L, con origen en el concejo de Ayer, donde a finales del siglo XV sale un caballero que se llamaba don Gonzalo de Ayer, que primero se une a un pariente suyo que era don Suero de Quiñones para ayudarle a romper lanzas en el río Órbigo, y después figura como teniente en los famosos tercios del gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. Poco tiempo después, y finalizada la Reconquista, se establece ya cerca de Málaga unos pueblos andaluces, y de allí sale ya la familia González Ayer, que primero era González de Ayer y luego un guión González Ayer. Y a mediados del siglo XIX empieza la saga marinera de la familia González Ayer. Pues mi bisabuelo, que se llamaba como yo, Antonio González Ayer y Fernández, ingresa como guardiamarina en 1856. Llegó al empleo de capitán de fragata y fallece el 27 de enero de 1902, siendo precisamente comandante de marina de esta gran ciudad y puerto de Gijón,
y que está enterrado en el cementerio de Ceares de esta ciudad. Es por ello que hoy me siento especialmente feliz de estar con todos ustedes. Ya para finalizar, quiero agradecer al comercio y al Ayuntamiento de Gijón el apoyo y la oportunidad que nos han dado desde el primer momento para poder llevar a cabo esta jornada. Así que muchas gracias a todos por su atención. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, guardiamarinas, queridos amigos, buenos días. A mí me corresponde una tarea grata, que es la de introducir, porque presentar me parece un poco pretencioso, al almirante Rodríguez Garat, que nos va a hablar después sobre la vuelta al mundo, la gran aventura de España. El almirante, en primer lugar, obviamente, es un oficial de la Armada, es un oficial de Marina. Y parafraseando el himno de la Armada, si se me permite, se crucificó en la Rosa de los Vientos al servicio de España durante 47 años, desde que ingresó en la Academia Naval, la Escuela Naval de Marín en 1974 hasta su retiro en 2021. De esos 47 años, lo cual es significativo desde el punto de vista de la carrera de un militar, de un marino, 24 los sirvió en destinos a flote. Y además mandó 8 mandos marítimos importantes, que tengo que leer porque no me acuerdo de memoria. El primero fue el patrullero Alcedo, luego la corbeta Diana, la fragata Álvaro de Bazán, la 31ª Escuadrilla de Escoltas, el Grupo Permanente número 1 de la OTAN, el Grupo de Proyección de la Flota, la Fuerza de la Unión Europea en la Operación Atalanta y el Cuartel General Marítimo Español de alta disponibilidad. También tuvo destinos en tierra, fue profesor de organización de la Escuela de Guerra Naval y ocupó diversos puestos en el Estado Mayor de la Flota, en el gabinete del Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada, AGEMA, y en el Estado Mayor de la Armada, donde mandó la División de Operaciones y las secciones de planes estratégicos y de definición de medios y recursos. El acrónimo AGEMA me estaba recordando ahora que, estando recientemente en el CSDEN, el general Vallenilla, en un curso que hay de difusión de la defensa, establecía un juego de tal manera que todo aquel que dijera un acrónimo pagaba €1, en vez de poner el título. Por tanto, queda bastante claro que nuestro hombre es un consumado marino, buen conocedor de su oficio, es decir, que pertenece a ese grupo de elegidos que saben de lo que hablan, lo que no deja de ser un buen principio. Sin abandonar este primer aspecto de su personalidad, me gustaría destacar 2 cosas de su trayectoria. En primer lugar, Juan es diplomado de Estado Mayor por el Reino Unido, con el número 1 de su promoción. En el Reino Unido, en inglés, con marinos de todo el orbe, algo saben en el Reino Unido de navegación, el número 1. Y como se conoce que estaba aburrido, se ocupó al mismo tiempo de obtener un título de máster en estudios de defensa en el King's College de la Universidad de Londres. El segundo aspecto es que cuando fue ascendido a almirante en el año 2015, fue primero, estuvo destinado como jefe de personal de la Armada, y yo creo que toda la gente que trabaja con las personas y para las personas, eso acaba imprimiendo carácter. Y su último destino, desde 2016 a 2018, fue el de ser almirante de la flota, al flot en acrónimo. €1. €1. La segunda nota que quiero subrayar es que el almirante Juan Rodríguez Garat pertenece también a la amplia estirpe de los marinos ilustrados. En este sentido, estando en la reserva ya, desempeñó durante 3 años el cargo de director del Instituto de Historia y Cultura Naval. El misterioso y profundo vínculo que existe entre el mar, la ilustración y la literatura es un asunto digno de atención que esté de ahora de nuestros propósitos, lógicamente. Todos sabemos lo hipnótico que resulta el rítmico latir de las mareas y cómo su contemplación nos atrae y nos incita a la reflexión ensimismada y nos produce un encantamiento creativo. Nadie que haya contemplado, y el almirante desde luego lo ha hecho en muchas ocasiones, un cielo estrellado en alta mar, o un sol despuntando risueño por levante sobre el horizonte, o ese mismo sol acostándose marchito por poniente, olvida con facilidad la inmensa, la maravillosa, la subyugante belleza de la naturaleza, ni la relación entre el viento en la jarcia y el oleaje. Lo cierto, en todo caso, es que la navegación, que siempre es una exploración, nunca ha dejado de producir espíritus inquietos e inquisitivos.
espíritus ilustrados y aventureros que en la mayoría de las ocasiones son además excelentes escritores. Será quizás porque la inmensidad del océano y su horizonte abierto permiten pensar con una calma melancólica y sugestiva, liberada de la poquedad de la costa, que por otra parte es mucho más segura. En fin, fuera como fuese, esto nos sitúa en la tercera virtud destacable de nuestro conferenciante, porque Juan escribe bien, con un estilo directo, conciso, fresco, ágil y bienhumorado. No sé si es también esto, o está también esto relacionado con el hábito que genera la escritura de libros de bitácora. Pudiera ser. En todo caso, nuestro conferenciante tiene, por un lado, el don de la claridad, inexcusable para alcanzar el objetivo horaciano de instruir y entretener al mismo tiempo, y por otro lado, tiene el don de decir sin agredir, de sostener sin descalificar, de sugerir sin imponer, para lo que acude a un truco que es la sorna gallega, en su caso de matriz ferrolana, y que los playos entendemos perfectamente, aunque llamamos coña marinera. Playos, almirante, es el expresivo gentilicio coloquial con el que se nos conoce en la intimidad de Asturias a los gijoneses. Una cuarta y última reflexión quizás sea útil para perfilar el ambiente de esta conferencia. Una reflexión a propósito del lugar en el que estamos, el Museo de Jovellanos en Cimadevilla, que de alguna manera es el centro moral de Gijón, que no por casualidad se llama también la Villa de Jovellanos, es conocido también como la Villa de Jovellanos. El empeño vital de Jovellanos, mientras recorrió el tiempo que le tocó vivir, entre los siglos XVIII y XIX, lo compendia perfectamente su Instituto de Náutica y Mineralogía, indudable anticipación de lo que hoy llamamos innovación y emprendimiento. Pero si el ejemplo de Jovellanos concita la gratitud perenne y el respeto unánime de los vecinos de Gijón, se debe, me parece, básicamente a dos razones. La primera es que siempre fue leal a su idea de que la lucha contra la tiranía y el progreso material precisan de mucho trabajo, de mucho coraje, de mucha fe, pero no requieren ni violentar el orden ni sucumbir a la violencia. En sus propias palabras, decía Jovellanos, creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco sea necesaria la rebelión. La segunda es su patriotismo, porque Jovellanos jamás antepuso su propio interés o su mero capricho personal al interés de Gijón, de Asturias, de España, de Europa y, en definitiva, del mundo. Incluso cuando el poder napoleónico, aprovechando su regreso del injusto maltrato de Belliver, trató de seducirlo con ofrendas y lisonjas que él rechazó e hizo su parte en el impulso de Cádiz y la Pepa. Jovellanos, por lo tanto, fue un hombre de libertad, de concordia, de mejora material, y por eso, cuando los playos miramos hacia él, nos sentimos un poco con la capacidad de afirmar, con la conmovedora lucidez de Don Quijote, yo no estoy loco, yo sé quién soy. Nosotros no estamos locos, sabemos quiénes somos. Pues bien, la conferencia del almirante Rodríguez Garat nos va a ayudar a conocernos un poco mejor, a indagar en nuestras quimeras y en nuestros éxitos, como el de circunnavegar la Tierra por primera vez, gesta que lleva merecidamente el nombre de Juan Sebastián del Cano, pero que, como todas las gestas que importan, fue una obra colectiva y visionaria alcanzada bajo el patrocinio de la monarquía hispánica. Los españoles gastamos, con algún fundamento, fama de revolvines, pero también somos bien conocidos por nuestra impavidez y nuestra capacidad para la esperanza. Volviendo al himno de la Armada, el triunfo en Lepanto, la derrota en Trafalgar, pero siempre adelante. Desanimar a un español es un asunto difícil, me parece a mí, si no imposible. Así pues, almirante, te escuchamos con interés y con atención para conocernos un poco mejor. Pues muchas gracias al diario El Comercio y al Ayuntamiento de Gijón por invitarnos a estar aquí.
Muchas gracias a los que me precedieron en el uso de la palabra por sus inmerecidos elogios, que seguramente les habrán hecho despertar infundadas esperanzas de que lo van a pasar bien en esta conferencia. Y por eso, muchas gracias sobre todo a todos ustedes que han preferido estar aquí que en la playa, hoy que precisamente ha vuelto el sol sobre Gijón. Es un momento curioso el que estamos viviendo aquí. Un momento en el que se juntan en nuestros muelles, se juntan aquí en Gijón, el pasado de España representado por un nombre de leyenda, el de Juan Sebastián del Cano, bajo una bandera que nació en la mar y que ya ha cumplido 250 años, y en la popa de un buque que es casi centenario. Junto a ese pasado está el presente de los que aquí estamos, el presente de una ciudad acogedora, hospitalaria, industriosa como es Gijón, el presente que también está en el muelle del Musel con la fragata Blas de Lezo, orgullo de la Armada, de la construcción naval española, vendida a diversos países del mundo y que además es un instrumento que los españoles no conocen, pero que puede servirles si de verdad se interesan por lo que esa fragata pueda proporcionar. Y junto a ese pasado y ese presente está el futuro, representado aquí, en este momento, por los guardiamarinas que tenemos ahí arriba, expectantes a ver qué es lo que se dice aquí. Y entre ellos, por supuesto, destaca la Guardia Marina Borbón, que es una promesa de futuro, una promesa de continuidad del régimen que los españoles hemos escogido hace ya casi 50 años. Esa coincidencia que estamos viviendo en estos singulares momentos en Gijón nos invita a ver la historia, incluida la Vuelta al Mundo, como algo vivo, algo que como un árbol extiende sus raíces al pasado, algo que crece como el tronco de un árbol y algo que da frutos ahora y todavía dará más frutos en el futuro. Son frutos que nosotros esperamos. Vamos entonces a indagar primero en esas raíces. Vamos a remontarnos al pasado a ver cómo fue aquella primera vuelta al mundo, pero habría que extender las raíces mucho más allá de los confines del siglo XIV y XV, mucho más allá también de lo que era el territorio de nuestra nación, el territorio español, porque antes de la aventura de la vuelta al mundo tuvieron que resolverse otras tres grandes aventuras. La primera es la de la ciencia, la de la humanidad. Aristóteles en el siglo IV antes de Jesucristo ya había escrito que la Tierra era redonda y un siglo después Eratóstenes la había medido con corrección, pero en la Edad Media se había perdido todo aquel conocimiento y la vuelta al mundo no hubiera sido posible sin la aventura de los matemáticos, de los geógrafos, de los cartógrafos, de los astrónomos que fueron capaces de crear esos instrumentos que luego fueron necesarios para navegar por mares lejanos, para abrir ese océano que en el medioevo estaba lleno de monstruos marinos y sin perspectivas y terminaba en una cascada donde terminaba la Tierra, y para abrirlo al mundo y para hacer que el mundo pudiera abrazarse de uno o de otro sentido. A esta aventura se unieron también los constructores, los que fueron capaces de diseñar barcos cada vez más sólidos, cada vez capaces de llegar más lejos, los que inventaron la aguja de marear, los que inventaron el timón. Sin esta hazaña de la humanidad, de toda la humanidad como un bloque, la Tierra hubiera sido un lugar separado, un lugar ignoto, un lugar hecho no a la medida del hombre, que es lo que tenemos hoy día. No solo una vez que terminó esa aventura, evidentemente la vuelta al mundo había que darla. Alguien tenía que dar esa vuelta al mundo. Y no fue Juan Sebastián del Cano por casualidad, no fue tampoco la monarquía española, no fue Carlos I por casualidad. Muchas veces los españoles pensamos que es así, que le tocó a Juan Sebastián del Cano la fortuna de ser el sobreviviente, el último sobreviviente de un durísimo viaje. Pero no es así. Para que fuera España el lugar elegido por la historia para dar la vuelta al mundo tuvieron que pasar muchas cosas. Y entonces nos lleva a la aventura del pueblo español, del pueblo, de cómo se hace a la mar el pueblo español, que empieza en Castilla llevando lana a través del Canal de la Mancha a los países del norte, que empieza en el País Vasco también con la caza de la ballena, en Cataluña con el comercio mediterráneo. Es de ahí, de ese conocimiento marítimo que se abre poco a poco después del periodo visigodo en el que España no navegó, que se abre poco a poco, y cuando la Reconquista lo hace necesario, en la conquista de Sevilla se forma la primera armada española. Recordamos en la Armada ese momento, celebrando todos los años el día 3 de mayo, el momento en que Bonifaz, con una armada creada
aquí, en el Cantábrico, rompió las cadenas que unían a Sevilla con Triana para aislar Sevilla y permitir la conquista por el Fernando III el Santo. A partir de ahí, la España marítima crece. A la conquista de Sevilla le sigue la Guerra del Estrecho, la guerra sin la cual no habría sido posible finalizar la reconquista porque había que separar nuestro territorio del norte de África. Esa guerra de Estrecho que la gana la Marina de Castilla en aquel momento, le siguen guerras con las grandes potencias marítimas del momento, con la Corona de Aragón, que luego evidentemente fue España, también con la Marina inglesa de prestigio actual y con la Marina portuguesa en las guerras fernandinas. En la Marina de Castilla se impuso a todas estas marinas a lo largo del siglo XIV y se convirtió en la gran potencia marítima de la esquina del oeste del Mediterráneo. Por eso, cuando Cristóbal Colón, cuando Magallanes buscan una nación, un rey, un reino que les ayude a consumar sus ideas, a hacer realidad sus sueños, no llegan aquí por casualidad. Cristiano Ronaldo no hace el Real Madrid. Cristiano Ronaldo viene al Real Madrid porque es un gran equipo. Lo mismo le pasó a todos los ciudadanos de lo que hoy son diversos países de Europa. Entonces eran monarquías y no había realmente el concepto de naciones, de ciudadanía que hay ahora, sino el concepto de ser súbditos de un rey. Pues es lo que atrae a todos esos talentos mediterráneos y atlánticos a España para sumarse a nuestra gran aventura. Y esta es solo después de de finalizar esta segunda aventura, empieza la tercera, la aventura del descubrimiento, que evidentemente no empieza con Cristóbal Colón. Ya se navegaba, ya se buscaban esos objetivos anteriormente, pero sí que Cristóbal Colón da un impulso fundamental cuando descubre el Nuevo Mundo. Un Nuevo Mundo que no resultó ser lo que ellos creían, no resultó ser las Indias, que es lo que ellos buscaban, no les aproximó a las especias. Para los navegantes de entonces, el Nuevo Mundo, el continente americano, era un incordio que había que superar, y a eso se dedicaron los marinos castellanos, los marinos andaluces, sobre todo, durante 2 décadas, hasta que llegó Magallanes, pero que no fue más que el último de una larga lista, a tratar de encontrar ese paso que permitiera llegar al Mar del Sur, que había sido descubierto por Balboa, pero por tierra, por el istmo, en el 1513. Bueno, pues necesitaban atravesar esos mares porque detrás del mar estaban las especias. Detrás del mar estaban los sueños de Magallanes, desde luego, de fama y fortuna, pero también los sueños de un monarca, los sueños de Carlos I, que buscaba esos versos de un monarca, un imperio y una espada, necesitaba las especias para financiarse, necesitaba expandirse. En aquella época no crecía el PIB, no había impuestos, la única forma de que un Estado pudiera sanear su economía era expandirse. El botín era realmente lo que se perseguía en estos casos, pero además del botín, evidentemente, va justificando ese botín en los criterios éticos de la época, estaba la religión. Siempre iba con nuestros marinos hacia el Nuevo Mundo, siempre iba, por supuesto, el censor real, el que llevaba las cuentas para el quinto real, pero también iban los sacerdotes que trataban de llevar la religión cristiana a esas nuevas tierras. No se entienden los dos factores y se analizan por separados. Ambos son la cara y la cruz de la misma moneda. Cuando llega el 1519, la última expedición que había tratado de abrirse camino por América para llegar a ese Mar del Sur, para llegar a las Indias, para llegar a las Molucas, a la fuente de las especias, en esa época el último que lo había intentado había sido Solís, que había muerto devorado por caníbales en el Río de la Plata. Magallanes llega con su sueño, después de haber sido despreciado por el rey de Portugal, llega con su sueño al rey de España y completamente equivocado, como Colón, le convence de que financie una expedición, acompañado, por supuesto, de comerciantes de Burgos. No solo fue la monarquía, fue la sociedad española de la época la que contribuyó. Le convence de que financie una nueva expedición. Magallanes está equivocado, cree que el paso hacia el Pacífico estará a la altura del Río de la Plata, cree que el Pacífico será un mar pequeño, está confundido con las dimensiones y cree que puede darle las Islas Molucas a la monarquía española a cambio de los privilegios que en aquella época se estiraba a pedir a la hora de llevar a cabo estas grandes hazañas.
Pero insisto, lo que había detrás de Magallanes era un sueño que él compartía con la España de la época. Cuando Magallanes sale en septiembre de 1519, sale de Sanlúcar y sale a navegar hacia el Atlántico impulsado por los vientos alisios, hay que ver que en una aventura paralela que empezó antes y que terminó mucho después, es España la que se hace a la mar. España se hace a la mar rumbo hacia el oeste, impulsada por los mismos vientos alisios que impulsaron en su día a Magallanes y por sueños parecidos. En ese momento el que soñaba España no era el pueblo español, todavía vivíamos monarquías, el que soñaba España era Carlos I y el que soñaba la expedición era Magallanes, pero el sueño era compartido. Ambos buscaban, cada uno en su estilo, ambos buscaban lo mismo, la gloria, la fama, la fortuna, el expandir el reino por parte de Carlos I, el expandir su propia fortuna personal, su prestigio, su fama, que sigue siendo un factor importante, era Magallanes. Los primeros meses de la travesía, los primeros años también de la travesía española hacia el Atlántico, hacia el oeste, transcurrieron con cierta facilidad, no hubo grandes dramas. Los alisios efectivamente fueron capaces de llevar a Magallanes por la ruta portuguesa, no por la castellana, y eso creó algún problema desde el principio en la expedición, pero fueron capaces de llevarlo a lo que la bahía de Santa Lucía, a lo que es hoy Río de Janeiro, donde lo pasaron también como los guardiamarinas del Cano cuando recalan en esa localidad, y hasta con los mismos comentarios que hizo Pigafetta en su día de el libertinaje de las jóvenes brasileñas. Yo recuerdo haberlo oído lo mismo a mis compañeros de promoción en aquel momento, la mitad de la mitad, créanme que yo estaba allí. Seguramente también pasaba lo mismo en los tiempos de Pigafetta. En esta primera fase del viaje, el único problema que tuvo Magallanes fueron los pequeños colisiones, los egos entre la nobleza castellana que mandaba los barcos en aquellos tiempos. Los barcos los mandaban nobles y los dotaban, por así decirlo, plebeyos, hidalgos quizá, para llegar como era Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano era el que de verdad mandaba un barco, el maestre del barco, pero el capitán era un noble que representaba la voluntad del rey y que a lo mejor, no lo sabemos, no había embarcado nunca antes de haber salido a la mar para dar la vuelta al mundo, ¿no? El caso es que esos conflictos entre los aventureros portugueses, esas intrigas de palacio entre aventureros portugueses y nobles castellanos, fueron los que entorpecieron los primeros meses de la expedición. Pero en España estaba pasando lo mismo. Hay que recordar que en la España de Carlos I, las intrigas de los nobles flamencos que venían a quitar los puestos, de los funcionarios flamencos que venían a quitar los puestos a los nombres españoles, también causaron muchas dificultades en el entonces ya imperio del Carlos V, una vez que fue escogido emperador. Evidentemente la escala en Río de Janeiro fue un buen momento, pero a Magallanes, entonces al mando de la expedición, se le empezaron a complicar las cosas cuando se frustró su esperanza de encontrar el paso hacia el Pacífico en el Río de la Plata, cuando mandó al más pequeño de sus naos, a la Santiago, a navegar a tierra adentro y le informaron: esta agua es dulce, por aquí no vamos a ningún lado. Evidentemente aquello tuvo que suponer un golpe duro para él y para los que creían en él. Estamos hablando de gente que se metía en pequeños barcos de madera, eran 5 naos, las 5 muy pequeñas, porque como nadie sabía si iban a volver, se procuraba mandar barcos baratos, pequeños, donde se perdiera menos si aquello funcionaba como era esperado, como pasó con la mayor parte de esas expediciones, si aquello fracasara, ¿no? La gente que iba con él tuvo que haber sufrido la decepción de no encontrar allí el camino. A partir de ahí navegaron hacia el sur, se aproximaba el invierno austral, tuvieron que entrar en la bahía de San Julián, donde estuvieron 6 meses, a soportar rebeliones, la rebelión, entre otros, de Juan Sebastián del Cano, el maestre de la Concepción, soportar naufragios, como el de la pequeña nao Santiago, que había sido mandado a explorar, soportar luego deserciones una vez que salieron de la bahía de San Julián para navegar más hacia el sur y encontraron el camino que luego sería el correcto, el estrecho de Magallanes. Desertó la nao San Antonio al mando de un piloto portugués y se volvió a España. La verdad es que fueron unos meses muy duros hasta que en noviembre de 1521
llegaron al cabo deseado. Ese fue un momento de felicidad. Hemos llegado por fin al Océano Pacífico. Y en España, en ese momento, estaba sucediendo lo mismo. Las rebeliones que tuvo que defender Magallanes en San Julián, en España hubo muchas rebeliones en aquel momento, la de los comuneros, la de las germanías, la de los moriscos, la rebelión, sobre todo la más importante para la suerte de la España de entonces, la rebelión de Martín Lutero contra la Iglesia Católica, que complicó todo el panorama en Europa. Tuvo que soportar también naufragios. El naufragio, por ejemplo, el que más nos duele todavía históricamente, el de la Gran Armada contra Inglaterra, que al final se perdieron buena parte de sus barcos, se perdieron luchando contra los temporales al volver a España. Tuvo que soportar deserciones como de las Provincias Unidas. Y ahí está verdaderamente el valor del líder. Magallanes, que era un hombre testarudo, pero lo digo con admiración, era un hombre, si quieren, tenaz más que testarudo. Fue capaz de arrastrar a esas 240 personas que querían volver a casa hasta conseguir llevarlos hasta cruzar el estrecho. Y lo mismo le pasó a los primeros Austrias. Tanto Carlos I como Felipe II fueron grandes reyes. Nadie lo hace todo perfecto, ni Magallanes ni los Austrias lo hicieron perfecto, pero fueron grandes reyes capaces de llevar a la España de aquel momento a su momento cumple en la historia, que probablemente sea cuando don Álvaro de Bazán conquista las Islas Azores y unifica el imperio español con el portugués, creando ese imperio en el que nunca se ponía el sol que hemos leído en los libros. Pero evidentemente, por desgracia, todo lo que sube tiene que bajar. El mundo es así y siempre ha sido así. Y al cabo deseado le sucedió para Magallanes el cruce del Pacífico. El cruce del Pacífico que fue agotador. Fueron 3 meses y medio. En aquellos tiempos la autonomía de los barcos de entonces no pasaba de 40 días. Estaba limitada por lo que duraba el agua sin corromperse y por lo que duraba el pan sin llenarse de gusano. El hambre que pasaron los pobres desgraciados que iban con Magallanes da mucha pena. Pero a mí lo que de verdad me admira es ponerme en la piel de Magallanes, que sabe que los vientos alisios le van llevando hacia el oeste a partir de la costa americana, pero él sabe que por ahí no va a poder volver. Cada día que avanza en esa trayectoria hacia el oeste, él sabe que le va a costar 3 días más volver buscando otro camino. Y a pesar de todo, cada noche decepcionado, se levanta cada mañana y dice, seguimos. Y eso es el gran mérito que tiene un líder. Ese gran mérito es el que le llevó agotado, exhaustos, con muertos por el escorbuto, le llevó a las Islas de los Ladrones, donde pudo encontrar un pequeño reposo. A la España de entonces, los Austrias menores no fueron capaces de soportar esa presión que soportó Magallanes y dejaron las decisiones a validos que se valían del cargo, de ahí la palabra, muchas veces para sus propios fines. España, a pesar de todo, a pesar de tener unos reyes que no son ejemplares en ningún momento, ni Felipe III, ni Felipe IV, ni Carlos II, fue capaz de mantener el tipo, fue capaz, a pesar de todo, de mantener la conexión de las Indias. La gran hazaña histórica de la Armada Española no es Lepanto, no es tampoco probablemente la vuelta al mundo, no es tampoco el descubrimiento de América, son las Indias, 250 años de ser capaces de mantener frente a la envidia de todos los países europeos, cada vez representada por más y más barcos tratando de interrumpir ese rico comercio, sobre todo a partir de que se descubrieron las minas de plata en México y en Perú. Ese rico comercio fue el objetivo de todas las marinas europeas y la España de entonces, incluso la decaída España de Carlos II, fue capaz de sostenerlo. Y llegó el equivalente en la historia de España a la Isla de los Ladrones, es probablemente la Guerra de Sucesión, donde no fuimos a la Isla de los Ladrones, vinieron los ladrones a España a aprovecharse del conflicto sucesorio para quedarse con pequeñas zonas, no solo todo el territorio europeo, sino zonas tan españolas del momento como eran Menorca o Gibraltar. Gibraltar todavía sigue en manos de Gran Bretaña, Menorca fue recuperado con el tiempo, ¿no? Ese momento histórico precede a la llegada a Filipinas en la expedición. Cuando lleguen a Filipinas, verdaderamente se sienten felices. Otra vez felices, es un momento de descanso, un momento de recuperación, un momento difícil para Magallanes. Magallanes ya se ha dado cuenta de que lo que le prometió al rey Carlos I
era mentira. Se tarda mucho más, llevaba mucho más tiempo llegando a las Molucas por el oeste que por el este. Y además están mucho más lejos de lo que él pensaba. Luego pertenecen al hemisferio que el Tratado de Tordesillas le había dado a los portugueses. Él lo tenía claro. ¿Y qué es lo que busca? Busca, si no le puedo dar las Molucas al rey, le voy a dar un reino aquí en Filipinas. Se mezcla erróneamente en los conflictos de los caciques locales y termina muriendo en Mactán con 7 de sus hombres frente al Filapulapu para defender a otro líder local, Humabón, el rey de Cebú. Ahí, evidentemente, me gusta ver un paralelismo con la España del siglo XVIII. Esa llegada a Filipinas de Juan Sebastián del Cano equivale a nuestra Ilustración. Un periodo también floreciente, un periodo que dio frutos como, por ejemplo, Jovellanos, del que ya se ha hablado aquí, frutos como, por ejemplo, una nueva armada capaz de sostener el tipo durante todo el siglo, hasta la Revolución Francesa, la Marina española y la francesa. Juntas podían enfrentarse a la de la Gran Bretaña. Evidentemente no iba a ser siempre así, enredados en los conflictos de familia, esa larga guerra, lo mismo que Magallanes se había enredado en los conflictos entre los caciques, los pactos de familia en Europa nos llevaron a una guerra continua con la Gran Bretaña que terminó siendo el fin de la Armada. Pero no perdimos la Armada en Trafalgar, como muchos españoles creen, se perdió allí apenas un 15-20% de los navíos que teníamos entonces en condiciones de navegar. Donde se perdió la Armada fue cuando cambiamos de bando y fuimos invadidos por Napoleón. Entonces los marinos de los barcos de la Armada tuvieron que salir a tierra, pues que la seguridad en los mares estaba garantizada por los buques de la Gran Bretaña, con lo cual la Armada no se perdió en Trafalgar, sino los 50 años sin construir un solo navío, que fueron desde el 1790 hasta 50 años después, cuando ya realmente los navíos no habían sido sustituidos por los vapores de Letes. 50 años sin construir un barco llevaron a la quiebra al poder naval y cedimos sin lucha, prácticamente sin lucha, prácticamente todos los territorios americanos. Si lo queremos ver en la época de Magallanes y Elcano, después de la muerte de Magallanes, no fue sucedido por Elcano, sino en aquel momento Elcano apenas contaba porque él no era un noble, sencillamente. Entonces los que heredaban el mando de la expedición eran los parientes de Magallanes, los aventureros portugueses según iban quedando. La expedición navegó, como la España del siglo XIX, navegó sin rumbo, perdiendo trozos de sí misma, como fue pues la nao Concepción, que tuvieron que quemarla por falta de gente. Nosotros también perdimos sitio, perdimos trozos de nosotros mismos, que eso eran los virreinatos americanos, que eso eran Cuba y Filipinas para nosotros. No eran colonias, no, aunque hayan pasado a la historia como tales en la historia extranjera, no eran colonias, eran parte de nuestra España, la que fuimos perdiendo en esos tiempos por falta de liderazgo. Hasta que llega un momento, después de 6 meses de dar tumbos, los propios marinos escogen, y esto es importante que se le dé valor, escogen entre ellos a quienes han de ser sus capitanes. Y es cuando se olvidan de los portugueses que acompañaban a Magallanes, que se consideraban, por así decirlo, como los propietarios de la expedición, y escogen entre ellos al alguacil del rey, que era el cargo que representaba la monarquía, era el candidato lógico para dirigir la expedición, y a Juan Sebastián del Cano como el mejor marino presente para mandar la victoria. Bien. Llegan al final, una vez que escogen el liderazgo adecuado, como la propia España, llegan al momento en el que parece que se cumple su destino histórico. El destino histórico de la expedición era llegar a las Molucas y cargarse de clavo de olor. Sobre todo el clavo de olor era lo que más compensaba llevar a bordo. Y la España también, la España de comienzos del siglo XX, después de haber perdido incluso Cuba y Filipinas en el 98, triste, evidentemente por su destino histórico, y que coincidió además cuando se creaba la conciencia nacional en otros países europeos, pero habíamos llegado, una vez cumplido nuestro destino histórico, si se quiere, que es el llevar esa semilla de la cristiandad a estos otros países, deberíamos de haber podido descansar. Y no ocurrió así, no le ocurrió así ni a Juan Sebastián del Cano en las Molucas, ni tampoco a la España que comenzaba el siglo XX con esperanzas de ir recuperándose. Allí
tanto en un lado como en otro, hubo decisiones difíciles, hubo decisiones que contribuyeron a separarse. En las Molucas, Juan Sebastián del Cano decidió que volver por donde había llegado le iba a enfrentar a vientos difíciles. Él mismo se dio cuenta, como Urdaneta después, de que iba a ser muy difícil, porque tenía un instinto marinero, se dio cuenta de que iba a ser muy difícil llegar a América navegando hacia el este, y por lo tanto escogió la ruta portuguesa para volver a España, con variaciones, porque la ruta portuguesa era hostil a la Armada española, en aquel momento la Armada de la Especería. Portugal no tenía el menor interés, ellos comerciaban con las Molucas viniendo por el este, no tenían menor interés en que se abriera esta nueva ruta. Tenía que llegar desde las Molucas hasta la península sin topar con ninguno de los buques portugueses que patrullaban aquellas zonas donde ellos tenían sus factorías. Su sistema de colonización era distinto. Ellos tenían todos los puertos importantes de esa ruta, los tenían ocupados. Por lo tanto, Elcano tuvo que lanzarse por las bravas a cruzar el Índico directamente hasta el Cabo de Buena Esperanza. Bien, la España del 36, como todos saben, también se dividió en dos. También una parte de España quería ir por un camino, otra parte quería ir por la otra, anticipando la guerra que luego tendría lugar con Europa. La España vencedora a la guerra civil, los que ganaron la guerra civil, se encontraron con el mismo problema que Elcano: el aislamiento, un mundo hostil. Había perdido nuestro bando en principio en la guerra mundial y nos dejaba un poco aislados, nos dejaba excluidos de Naciones Unidas, excluidos del concierto de las naciones que se decía entonces. No fue hasta mucho después, en la expedición de Juan Sebastián del Cano, hasta la llegada a Cabo Verde, donde mal que bien consiguieron renovar un poco sus provisiones, y en el caso de España hasta los acuerdos con Estados Unidos del 53, no fue hasta entonces que recibimos un poco de agua, que es lo que nos permitió llegar a donde llegó Juan Sebastián del Cano, que llegó otra vez a Sanlúcar 3 años después de salir, con una sola nao de las 5 que habían salido, con 18 hombres de los 240, y no fue también hasta prácticamente el año 78 en el que España no vuelve, por así decirlo, al mundo que le corresponde. A mí una reflexión que me gusta hacer a este respecto es que cuando Elcano llega a Sanlúcar, le escribe al rey y le dice: lo más importante, han logrado muchas cosas, pactos con los caciques locales, llenar el barco de clavo de olor, que suponía más dinero del que costó toda la expedición. Han logrado muchas cosas, pero él decía: lo más importante, lo que más debemos considerar, es el hecho de que hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo, en el que, habiendo salido por Occidente, hemos vuelto por Oriente, ¿no? Y esa alegría por haber vuelto es quizás la que España debió de haber sentido en los años 78, 80, 82, cuando fuimos entrando no solo en la OTAN, sino también en la Unión Europea, cuando fuimos encontrándonos otra vez cómodos en el mundo en el que debíamos estar, cuando fuimos otra vez vistos por el mundo como un país responsable, capaz de cumplir sus compromisos. En el caso de la Armada lo tenemos muy claro, porque pasamos de ser una pequeña marina costera a volver a navegar por todos los mares del globo. Estas fragatas, por ejemplo, como la propia Blas de Lezo, tienen experiencia de todo eso. Y eso, evidentemente, que para Elcano supone algo que compensa todos los sacrificios, al pueblo español no del todo. Todavía, por desgracia, hay demasiada gente que cree que esta vuelta al mundo occidental, al mundo que nos corresponde, a la Europa que nos corresponde, no nos absuelve de haber sido, para muchos, los grandes villanos de la historia. Sorprendentemente estamos hablando de españoles víctimas de la propaganda de guerra que en su día se generó en otros países para combatir a nuestro imperio, la leyenda negra. Todavía hay mucho español que se avergüenza de su pasado. Todavía hay mucho español que cree que debe poner disculpas por nuestros fracasos, como si no fuera la historia la que los justifica, sino que también tenemos que pedir disculpas por nuestros éxitos, porque se hicieron, desde luego se hicieron sin tener en cuenta ni la Declaración de Derechos Humanos ni la Carta de la ONU, pero no existían en aquel momento. Luego es extemporáneo tratar de
de que nosotros tengamos que pedir disculpas por ello. Y todo esto es importante porque esa vuelta al territorio conocido, esa vuelta que tendríamos que celebrar, se produce, en mi opinión, con dos asignaturas pendientes. Una de ellas es la conciencia nacional, que se produce por el mal entendimiento de nuestra historia en general, muchas veces interesado, como he sabido, y la otra es la cultura de defensa, integrados en un mundo viejo en el que evidentemente hemos vivido muchas aventuras en el pasado. Hay todavía muchos españoles, muchos europeos, pero todavía más españoles que piensan que todo el mundo es bueno y que por lo tanto la defensa es un mal absolutamente innecesario. Y es importante que reflexionemos sobre todo esto. Es importante porque la historia continúa. Cuando Juan Sebastián del Cano volvió de la vuelta al mundo, no consiguió todas las mercedes que quería. Él no era noble. ¿Cómo podía pretender en la España de aquel entonces que le dieran la encomienda de Santiago? No puede ser. El hábito estaba reservado a otro tipo de personas. Y entonces tuvo que seguir realmente ejerciendo su profesión. Y Juan Sebastián del Cano muere en 1526 cuando está al mando por muerte de su titular, porque como no era noble no podía ser el jefe de la expedición de Loísa, cuando muere en 1526 otra vez en el Pacífico. El año que viene se cumple el 5º centenario y será un buen motivo para reflexionar sobre la vida de este marino. Pero tampoco se congelan las cosas en el mundo actual. Y hay una reflexión en particular con la que me gustaría terminar esta jornada que ya se está extendiendo. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, el historiador Arnold J. Toynbee, uno de los más prestigiosos historiadores y filósofos, un británico, escribió sobre los exploradores ibéricos. Realmente hay que hablar de España y Portugal, que fueron las que abrazaron el mundo. El mundo no ha habido un encuentro, pero sí fue abrazado por España y Portugal, que llegaron cada una por el lado opuesto a las Molucas. Y él escribía que fueron los exploradores ibéricos los que plantaron la semilla de un árbol que, como el árbol bíblico de la mostaza, llegó a crecer. La semilla, él decía, de la cristiandad, hoy diríamos, en un mundo más laico, diríamos del humanismo cristiano, que ha llegado a florecer y a crear la sombra bajo la que vienen a anidar todas las naciones de la tierra. Y eso, que era verdad a finales del siglo XX, ha dejado de ser verdad. Las naciones están empezando a abandonar ese cobijo, esa sombra del humanismo cristiano que España llevó a todo el mundo, que España, Portugal, que Europa llevó a todo el mundo en su momento. Ese humanismo cristiano que ha dejado como frutos, entre otras cosas, la Declaración de Derechos Humanos, que ha dejado como fruto la Carta de las Naciones Unidas o las Convenciones de Ginebra. Ha desaparecido prácticamente. Vivimos en un mundo, otra vez, recientemente, pero sin reglas. ¿Qué decir del derecho de las naciones a la integridad territorial cuando el presidente de Rusia dice que donde ponga la bota un soldado ruso, eso es Rusia? ¿Cómo se compagina eso con lo que ha permitido que vivamos en relativa paz durante los últimos 70 años? Los convenios de Ginebra, hoy día, a poco que uno abra la prensa, deben respetarse solo en Ginebra. Debe haber un error aquí de traducción. Son los convenios de Ginebra, pero solo en Ginebra se respeta, ¿no? Y ese mundo en el que estamos viviendo evidentemente va a crear una situación para nuestros hijos, para los jóvenes guardiamarinas que están ahí arriba, muy diferente a la que yo viví. Yo lo he dicho muchas veces, en la época en la que yo viví sabía que bastaba con que los militares preparáramos el partido para que el contrario no se presentara a jugarlo. Ya no es así. Vais a vivir un mundo más complejo, vais a tener que salir a jugar en determinados partidos, seguramente a lo largo de vuestra carrera, y os deseo mucha suerte en ellos y estar preparados para ellos. Es un mundo, insisto, en el que no nos gusta. Un mundo que requiere que entre todos los que pensamos de manera razonable en cómo debe funcionar el mundo, ya no volvamos a darle la vuelta al mundo, pero tenemos que darle al mundo la vuelta. Tenemos que llevarlo otra vez a donde tenía que estar, ¿no? Y eso es un trabajo que ya no puede hacer España sola. Hoy día dar la vuelta al mundo es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, pero darle al mundo la vuelta que necesita para adaptarse a ese progreso de la humanidad que todos queremos, es un trabajo de todos, también de los españoles.
los españoles lo que nos falta ahora es en este momento la motivación. Todo lo que se hacía en su día por las especies no acabamos de encontrar en nuestra sociedad qué es lo que nos motiva para hacer un mundo mejor. Y realmente lo hay. Sencillamente basta pensar cada uno, sus hijos y sus nietos y el mundo en el que tienen que vivir. Solo si España puede encontrar esa motivación interna para salir otra vez al mundo, de otra manera, pero salir otra vez al mundo, a desempeñar otra vez ese papel que lleva a una humanidad mejor, a una humanidad regida por ese humanismo que le damos del cristianismo. Solo así, si esa sociedad se motiva, podremos encontrar entre nosotros, quién sabe si entre los guardiamarinas que están ahí arriba, podemos encontrar a nosotros personas como Magallanes, capaces de encontrar los caminos ocultos, y personas como Juan Sebastián del Cano, capaces de seguirlos hasta el final. Y no me entretengo más. Muchas gracias por su atención.